Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en un tema crítico en la práctica médica diaria, la meningitis. Una infección realmente grave que, si no actuamos a tiempo, bueno, puede ser devastadora. Nuestro objetivo hoy es, digamos, destilar la información esencial para un médico de atención primaria. Nos basamos en fuentes pediátricas actualizadas, pero que tienen una aplicación general, claro. Vamos a centrarnos en la meningitis bacteriana, que la causa según la edad, el papel enorme de las vacunas, que aumenta el riesgo, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica, las secuelas, y también le daremos un vistazo a la meningoencefalitis viral, sobre todo la herpética. Vale, vamos a meternos en harina. ¿Por dónde empezamos para entender bien qué es la meningitis? Pues a ver, fundamentalmente la meningitis es una inflamación de las meninges, que son, bueno, esas membranas que envuelven el cerebro y la médula, y también del líquido cefalorraquídea, el LCR, que está en el espacio subaracnoideo. Es, digamos, la respuesta del cuerpo a una infección que ha llegado hasta ahí. Normalmente es como el punto final de un proceso, ¿sabes? Una bacteria entra en la sangre, lo que llamamos bacteriemia, a veces causa sepsis, y de alguna manera consigue atravesar las defensas y llega al sistema nervioso central. Entiendo. ¿Y cómo consigue una bacteria llegar a un sitio tan protegido como es el cerebro? Parece difícil. Sí, lo es. La ruta más habitual es la sanguínea, la vía hematógena. Suele empezar, fíjate, con la bacteria colonizando la mucosa, la de la nariz, la garganta, la nasofaringe. Ajá. Desde ahí logra invadir el torrente sanguíneo. Y una vez en la sangre, pues algunas bacterias tienen como una habilidad especial para pegarse a las células de los vasos sanguíneos del cerebro y cruzan la famosa barrera hematoencefálica, la BHE, para llegar al líquido cefalorraquídeo. ¿Y en los recién nacidos? Mencionaste algo antes. Sí. En los recién nacidos, una vía muy frecuente de colonización es durante el propio parto, al pasar por el canal. Por eso, algunos gérmenes son más típicos en ellos. Luego hay otras vías, menos comunes, pero que existen. Por ejemplo, por extensión directa desde una infección cercana. Como una otitis. Exacto. Una otitis media que se complica, una mastoiditis, sinusitis, sobre todo en niños pequeños que sus huesos craneales son más finitos y la infección puede pasar más fácil. O también si hay una comunicación directa, por un traumatismo craneal, una cirugía o algún defecto de nacimiento. De hecho, es interesante, si un paciente tiene meningitis una y otra vez, hay que sospechar si no tendrá una fístula de LCR escondida por ahí. Has mencionado la barrera hematoencefálica varias veces. Parece un punto realmente clave en todo esto. ¿Qué tiene de especial? Pues sí que lo es. Es una barrera muy selectiva. Las células que la forman están unidas de forma muy estrecha, y eso dificulta mucho el paso de sustancias y, claro, de microorganismos desde la sangre al cerebro. Pero no es infranqueable, por lo que dices. No, no lo es. Y es más permeable en los recién nacidos, eso es importante. Esto explica por qué no cualquier bacteria puede causar meningitis, solo las que tienen mecanismos para cruzarla. Y también porque necesitamos usar antibióticos específicos y a dosis altas, que sepamos que pueden atravesar esa barrera para llegar a la infección. ¿Vale? ¿Y una vez que la bacteria cruza? Pues una vez que cruza, se lía. Se dispara una respuesta inflamatoria muy fuerte en el LSR. Llegan muchas células de defensa, sobre todo neutrófilos. El problema gordo aquí es que toda esta inflamación ocurre dentro del cráneo, que es una caja ósea rígida, no se puede expandir. Claro, no hay espacio. Exacto. La inflamación causa hinchazón del cerebro, edema cerebral. Y eso hace que aumente la presión dentro del cráneo, la PIC. Si la PIC sube mucho, aplasta los vasos sanguíneos y dificulta que llegue sangre al cerebro, o sea, disminuye la perfusión cerebral. ¿Y si además hay sepsis? Peor aún, si hay shock séptico, la tensión arterial ya está baja de por sí, así que la perfusión cerebral cae todavía más. Es un círculo vicioso terrible. Sin tratamiento antibiótico rápido, las neuronas sufren por falta de oxígeno y glucosa, se dañan. Y bueno, puede llevar a la muerte. Es una emergencia. Entendido. Has mencionado que la bacteria causante no siempre es la misma. Las fuentes destacan mucho que varía. ¿De qué depende principalmente? Exacto. Eso es crucial para el tratamiento empírico. La causa depende fundamentalmente de dos cosas: la edad del paciente y muchísimo del impacto de las vacunas.
A ver, en los más pequeñitos, los menores de 3 meses, los gérmenes más frecuentes son los que suelen adquirir alrededor del parto. Hablamos del Streptococcus agalactiae, que es el estreptococo del grupo B, o EGB. También bacilos gram-negativos, como la E. coli. Y uno muy importante en este grupo de edad es la Listeria monocytogenes. Hay que pensar en ella siempre en neonatos con sospecha de infección grave. Vale. EGB, E. coli, listeria en los más pequeños. ¿Y a partir de los 3 meses? Y cambia el panorama. Hoy por hoy, en niños mayores de 3 meses y también en adultos jóvenes, la causa más frecuente, con diferencia, es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. También es importante la Neisseria meningitidis, el meningococo, que además es famoso por causar brotes epidémicos. Y luego está el Haemophilus influenzae tipo B, el HIV. Antes era una causa súper frecuente en niños pequeños. Pero ahora casi no se ve, ¿verdad? Por la vacuna. Exacto. Es uno de los mayores éxitos de la vacunación. La vacuna contra el HIV, que se introdujo de forma generalizada, ha hecho que la enfermedad invasiva por este germen caiga en picado, más de un 95%. Es espectacular. Es increíble. ¿Y con las otras vacunas ha pasado algo parecido? Sí, también. La vacuna neumomocógica conjugada, la que cubre varios serotipos de neumococo, ha disminuido mucho las meningitis por esos tipos concretos en los niños vacunados, aunque, ojo, siguen circulando otros neumococos no incluidos en la vacuna. Y con la vacuna frente al meningococo, sobre todo las más nuevas que cubren los serogrupos A, C, W e I, también se ha notado mucho. Se han controlado brotes del C y se ha reducido la incidencia del W, que hace unos años tuvo un repunte preocupante, con casos muy graves y alta letalidad. Es una demostración clarísima de la importancia de la prevención. Totalmente. Y de que la epidemiología no es estática, va cambiando según introducimos medidas como las vacunas. Hay que estar siempre vigilantes. A pesar de todo, de vacunas y antibióticos, sigue siendo una enfermedad que da mucho respeto. ¿Qué factores sabemos que aumentan el riesgo de que las cosas vayan mal? Pues sí, sigue siendo grave. Hay varios factores asociados a mayor riesgo de morir o de tener secuelas importantes. La edad, por ejemplo. Ser muy pequeño, recién nacido o prematuro es un factor de riesgo. El tipo de bacteria también importa. Las meningitis por neumococo o por bacilos gram-negativos suelen tener peor pronóstico, en general. Otro factor clave es la resistencia a los antibióticos. Si el germen es resistente a los tratamientos habituales, la cosa se complica mucho. Y, lógicamente, el estado clínico del paciente cuando llega al hospital. Si llega muy grave, con un nivel de conciencia muy bajo, digamos un Glasgow menor de 9, o si ya tiene signos neurológicos focales o convulsiones que aparecen más tarde, eso indica peor pronóstico. Y para los que sobreviven, que por suerte son la mayoría hoy en día, las secuelas pueden ser un lastre para toda la vida. ¿Cuáles son las más habituales o preocupantes? Sí, es un tema importante. Se estima que entre un 25 y un 40% de los supervivientes quedan con alguna secuela. No es poco. La más frecuente, sin duda, es la pérdida de audición neurosensorial, la sordera. ¿Y por qué pasa eso? Parece que es por la propia inflamación dentro del oído interno, que acaba causando fibrosis y dañando las estructuras auditivas. Es bastante más común después de una meningitis por neumococo, puede afectar hasta un 30% de los casos, que por meningococo o HIV, donde es más baja, un 5 o 10%. Ah, y eso tiene que ver con lo que decías antes de los corticoides, ¿no? La dexametasona. Exacto. Precisamente por eso se usan los corticoides como la dexametasona cuando se sospecha meningitis por neumococo o por HIV. La idea es intentar frenar esa respuesta inflamatoria tan bestia en el oído y reducir el riesgo de sordera. En la meningitis por meningococo no está tan claro que aporten ese beneficio. La fisiopatología es algo distinta. Entendido. Y aparte de la sordera. Pues otras secuelas importantes pueden ser el retraso en el desarrollo psicomotor en niños, problemas de aprendizaje y también la epilepsia si la infección causó daño cerebral focal. Queda claro el impacto potencial. Vayamos ahora a la clínica. ¿Cómo se presenta un paciente con meningitis? Imagino que aquí, de nuevo, la edad lo cambia todo. Pueden estar muy dormidos, letárgicos, o al revés, muy irritables y que no hay quien los consuele. Rechazan la comida, vomitan, pueden tener ictericia que dura más de lo normal, también pueden convulsionar o tener la fontanela, la parte blandita de la cabeza, abombada, tensa, o incluso debutar directamente con un shock séptico.
Son síntomas muy generales, podrían ser muchas cosas. Exacto. Por eso, ante la mínima sospecha en un neonato febril o con mal aspecto, la punción lumbar para analizar el LCR es casi obligatoria. No te puedes arriesgar. Vale. ¿Y en los lactantes? Digamos hasta el año o 2 años. En los lactantes la fiebre suele ser más constante, fiebre alta. Las convulsiones también son relativamente frecuentes, hasta en un 30% de los casos. Vómitos, mucha irritabilidad, rechazo de las tomas, eso también es típico. A veces puede aparecer algún exantema en la piel. Los signos meningios clásicos como la rigidez de nuca empiezan a ser un poco más evidentes a partir del año de edad, pero no siempre están. Un signo importante si la fontanela anterior aún no se ha cerrado es que esté abombada, tensa. Y por supuesto, cualquier deterioro del estado general, que el niño esté decaído, somnoliento, eso es una señal de alarma. Y ya en niños más mayores, preescolares, escolares y en adultos, el cuadro es más de libro. Sí, en niños mayores y adultos, la presentación suele ser más reconocible, más clásica. La tríada típica es fiebre alta, dolor de cabeza muy intenso, cefalea, y rigidez de nuca. A esto se suelen añadir vómitos que a veces son muy bruscos, como en escopetazo, se decía antes. También puede haber fotofobia, molestia con la luz. Es frecuente la alteración del nivel de conciencia, desde estar un poco somnoliento hasta entrar en coma. Y en la exploración podemos encontrar los signos de Kernig y Brudzinski positivos. ¿Y otros síntomas posibles en este grupo? Pues también pueden tener convulsiones o afectación de algún nervio craneal, como una parálisis facial. Pueden aparecer déficits neurológicos focales, como debilidad en un brazo o pierna. Y un signo muy importante si aparece es un exantema petequial o purpúrico, esas manchitas rojas o moradas en la piel que no desaparecen al presionar. Eso es muy sugestivo de infección por meningococo. Desde la perspectiva de atención primaria, que es donde a menudo se ve al paciente al principio, diferenciar estos síntomas iniciales, sobre todo en los bebés, de una simple gastroenteritis o un catarro fuerte, puede ser dificilísimo. ¿Alguna bandera roja clave? Es verdad, es el gran desafío. Más allá de la fiebre alta que puede estar en muchas infecciones, hay que fijarse mucho en el estado general y el comportamiento del niño. Una irritabilidad que no cede con nada, un llanto inconsolable, o al contrario, una letargia, una somnolencia excesiva, que el niño no interactúe. Eso es preocupante. El rechazo persistente de la alimentación también. En los lactantes, si la fontanela está tensa o abombada, eso es un signo muy importante. Y luego, en cualquier edad, la aparición de petequias, sobre todo si no blanquean al presionar, o cualquier signo neurológico claro. Una parálisis, una debilidad, movimientos raros de los ojos o una convulsión. Eso ya son señales de alarma mayúsculas que obligan a pensar en meningitis y a derivar urgentemente al hospital. Queda claro. Y si la sospecha es alta, o ya en el hospital, la prueba clave, como decías, es la punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Esa es la prueba diagnóstica fundamental, sí. Nos permite confirmar si hay inflamación en las meninges y muy a menudo nos dice cuál es la causa. Eso sí, antes de pinchar hay que hacer una valoración rápida para descartar signos de hipertensión intracraneal muy grave que pudieran hacer la punción peligrosa en ese momento. Hablamos de coma profundo, pupilas de diferente tamaño, posturas anormales. ¿Y si no hay esos signos de alarma extremos? Pues se procede a la punción, se obtiene el LCR y se manda volando al laboratorio. Es vital recoger también hemocultivos, cultivos de sangre, idealmente antes de empezar con los antibióticos. Y algo muy importante administrativamente, recordar siempre notificar la sospecha a las autoridades de salud pública. Es obligatorio. Vale, tenemos la muestra de LCR. ¿Qué buscamos ahí que nos oriente sobre si es bacteriana o de otro tipo? Buscamos patrones característicos en el análisis. En la meningitis bacteriana típica, esperamos encontrar un LSR de aspecto turbio, como agua sucia. Al contarlo al microscopio, vemos muchísimas células de defensa, leucocitos, normalmente más de 1000 por milímetro cúbico, y la mayoría son neutrófilos. Además, la glucosa en el LSR estará baja, porque se la comen las bacterias y las células inflamatorias. Y las proteínas estarán muy altas, por la inflamación y porque la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable. ¿Y si fuera viral? En la meningitis viral, el LSR suele ser claro, transparente. Agua de roca se le llama a veces. El número de células suele ser menor, menos de 1000, y aquí predominan los linfocitos, aunque ojo, al principio de una viral también puede haber neutrófilos, lo que puede confundir.
La glucosa suele estar normal o solo un poquito baja, y las proteínas están elevadas, pero no tanto como en la bacteriana. Y además del aspecto y el recuento celular. Hacemos más cosas, claro. Una tinción de Gram directamente del LCR puede darnos una pista muy rápida sobre si hay bacterias y de qué tipo son. Cocos gram positivos como el neumococo, diplococos gram negativos como el meningococo. El cultivo del LCR es el gold standard, la prueba de oro, para identificar exactamente la bacteria y saber a qué antibióticos es sensible. El problema es que tarda días y su rendimiento baja mucho si el paciente ya ha recibido antibióticos antes de la punción. Y luego están las técnicas moleculares, la PCR. Son muy sensibles y específicas y detectan el material genético de la bacteria o el virus. Son súper útiles, sobre todo si el cultivo es negativo o si ya se han dado antibióticos. Perfecto. Entonces, ¿tenemos una sospecha clínica fuerte o ya la confirmación con el LCR? El tiempo corre. ¿Cuál es el manejo? Es una emergencia médica total. El manejo tiene que ser rápido y se basa en 3 pilares que van en paralela. Primero, soporte vital intensivo. Es absolutamente clave. El paciente necesita ingresar en una UCI, preferiblemente pediátrica si es un niño. Hay que asegurar que respire bien, que tenga buen oxígeno y sobre todo que la sangre llegue bien al cerebro. Mantener una buena perfusión cerebral. Eso implica manejar el shock si lo hay, de forma agresiva, con líquidos, a veces con fármacos para subir la tensión. Hay que monitorizar la tensión arterial, vigilar si hay signos de que la presión dentro del cráneo está subiendo y tratarla si es necesario, con la posición de la cabeza, a veces con medicación. También controlar las convulsiones si aparecen. Y muy importante, no trasladar al paciente a otro hospital hasta que no esté hemodinámicamente estable. ¿Entendido? Estabilizar primero. Segundo pilar. Segundo, tratamiento antibiótico urgente. Esto es vital y no puede esperar. Hay que iniciarlo empíricamente, o sea, basándose en la sospecha clínica y la edad, lo antes posible. Idealmente, justo después de sacar las muestras para cultivo, LCR y sangre, pero si no se puede hacer la punción lumbar inmediatamente por lo que sea, se empieza el antibiótico igualmente. No hay que retrasarlo por esperar la PL o los resultados. ¿Y qué antibióticos se usan de entrada? Pues depende de la edad, como dijimos, y de las resistencias que haya en nuestra zona. De forma general, en menores de un mes se suele poner ampicilina, que cubre bien listeria y estreptococo grupo B, junto con una cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima, que cubre gram negativos y otros gérmenes. Entre 1 y 3 meses, la pauta es parecida, ampicilina más cefotaxima o ceftriaxona. Aquí se valora añadir vancomicina si hay alta sospecha de neumococo resistente. Y en mayores de 3 meses y adultos, la pauta estándar hoy en día es una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona. La vanco se añade para cubrir la posibilidad de neumococo resistente a las cefalosporinas, que por desgracia existe. Y luego se ajusta si hace falta, ¿no? Exacto. En cuando tengamos el resultado del cultivo y el antibiograma, que nos dice qué bacteria es y a qué es sensible, ajustamos el tratamiento al antibiótico más adecuado, más específico y efectivo. La duración del tratamiento también varía según el bicho. Para meningococo suelen bastar 7 días, pero para neumococo son 14 días, y para bacilos gram negativos o listeria, incluso 21 días o más. Vale, y el tercer pilar eran los corticoides, la dexametasona. Tercero, corticoides. Dexametasona, sí. Se administra en los casos en que se sospecha o se confirma meningitis por Haemophilus influenzae, tipo B, que ahora es raro, pero bueno, o por Streptococcus pneumonia. El objetivo, como comentamos, es intentar reducir la respuesta inflamatoria dentro del espacio subaracnoideo y así disminuir el riesgo de secuelas, sobre todo la sordera. Lo crucial aquí es el momento de administrarla. Tiene que ser justo antes o a la vez que la primera dosis de antibiótico. Si se da más tarde, ya no parece ser tan eficaz. Se suele mantener durante 2 a 4 días, dependiendo del germen, y hay situaciones en las que no se usa. En neonatos muy pequeños, o si la meningitis es por un traumatismo o tras una cirugía. ¿Entendido? Tratamiento de soporte, antibióticos urgentes y corticoides si procede. ¿Y qué pasa con la gente que ha estado en contacto con el paciente? ¿Hay que hacer algo? Y otra cosa, ¿cuándo necesitamos hacer un TAC o una resonancia del cerebro? Buenas preguntas. Empecemos por los contactos. La profilaxis antibiótica, o sea, dar antibióticos preventivos, se recomienda a los contactos estrechos en casos de meningitis causadas por meningococo o por HIV. ¿Y quién se considera contacto estrecho?
Pues básicamente, la gente que convive en la misma casa, la pareja, o personas que hayan tenido contacto muy directo con las secreciones respiratorias del paciente, como alguien que le haya hecho el boca a boca o personal sanitario sin protección al intubar, en los días previos a que empezara la enfermedad. Esto lo coordinan siempre las autoridades de salud pública, por eso es tan importante notificarles el caso. Ellos deciden quién necesita la profilaxis y con qué fármaco, suele ser rifampicina, ceftriaxona o ciprofloxacino. Vale. ¿Y la neuroimagen TAC o resonancia para todos? No, la neuroimagen TAC o resonancia magnética no se hace de rutina en todas las meningitis. Se reserva para cuando sospechamos complicaciones o algo no va bien. Por ejemplo, si las convulsiones no paran a pesar del tratamiento, si aparecen signos neurológicos nuevos, focalidad, si el paciente no mejora como esperábamos después de unos días, o si ya de entrada había signos de hipertensión intracraneal muy marcada que nos hicieron dudar si hacer la PL. La resonancia es mejor que el TAC para ver ciertas complicaciones como acumulaciones de pus, abscesos, empiemas o zonas de infarto cerebral. Perfecto. Hemos hablado muchísimo de bacterias, que son la causa más grave, pero los virus también pueden dar meningitis o incluso afectar al cerebro, ¿no? La meningoencefalitis. Así es. De hecho, la meningitis viral es bastante más frecuente que la bacteriana. La causa más común son los enterovirus, sobre todo en verano y otoño. Clínicamente, por suerte, suele ser un cuadro mucho más leve. Puede haber fiebre, dolor de cabeza, algo de rigidez de nuca, pero el paciente generalmente está más despierto, menos afectado que en la bacteriana. Y el LCR tiene ese patrón que llamamos líquido claro o linfocitario. Pocas células, linfocitos, glucosa normal, proteínas un poco altas. La gran mayoría de las meningitis virales se curan solas, sin secuelas, con tratamiento de soporte, reposo, analgésicos para el dolor, buena hidratación. Pero hay una excepción muy importante y muy grave dentro de las virales, la encefalitis por herpes. Exacto. Esa es la que nos tiene que poner en alerta máxima. La encefalitis causada por el virus herpes simple, VHS, es una urgencia neurológica de primer orden. Es gravísima. Es la causa más frecuente de encefalitis esporádica que puede ser mortal si no se trata. Lo que hace el virus es destruir tejido cerebral, provocando necrosis y hemorragia, típicamente en los lóbulos temporales. ¿Y cómo se reconoce? Ese es el problema, que el diagnóstico precoz es difícil. Los síntomas iniciales pueden ser confusos: fiebre, cambios de comportamiento o de personalidad, confusión, convulsiones, a menudo focales, de una parte del cuerpo, problemas para hablar. Y las pruebas de imagen, como el TAC, pueden ser normales en las primeras 24-48 horas. La resonancia es más sensible, pero tampoco es infalible al principio. Entonces, ¿cómo actuamos? Con un alto índice de sospecha clínica. Si tenemos un paciente con un deterioro neurológico rápido, que se está quedando muy afectado de consciencia, con fiebre y que tiene algún signo que sugiera que el problema está localizado en una zona del cerebro, focalidad, sobre todo si apunta a los lóbulos temporales, hay que pensar en encefalitis herpética sí o sí. El diagnóstico de certeza nos lo da la PCR para VHS en el LCR, pero no podemos esperar a tener ese resultado, que puede tardar. Hay que tratar antes, imagino. Exacto. Ante la sospecha clínica fundada, hay que iniciar tratamiento empírico inmediato con aciclovir intravenoso a dosis altos. Cada hora que pasa sin tratamiento, aumenta el riesgo de muerte, que puede llegar al 30%, y de secuelas neurológicas graves, que afectan a un 25-40% de los que sobreviven. Así que, sospecha alta de encefalitis herpética, igual aciclovir ya, sin esperar confirmaciones. Normalmente se mantiene el tratamiento 14 o 21 días. Un mensaje clave, sin duda. Para ir terminando de aclarar conceptos, a veces se oye hablar de meningitis aséptica. ¿Qué quiere decir exactamente ese término? Sí, es un término un poco antiguo, pero que se sigue usando. Meningitis aséptica, o de líquido claro, se refiere a un cuadro clínico de meningitis donde el LCR muestra signos de inflamación, aumento de células, pero la tinción de Gram y el cultivo para bacterias comunes son negativos. O sea que no es bacteriana, ¿o sí? Bueno, tradicionalmente significaba no bacteriana. Y la causa más frecuente de este patrón es efectivamente una infección viral, como los enterovirus, pero hoy sabemos que no es la única causa. También pueden dar un LCR así algunas bacterias atípicas. O la bacteria de la tuberculosis. Ojo con la meningitis tuberculosa. Muy importante no olvidarla, sobre todo en pacientes de riesgo. Incluso hongos en inmunodeprimidos o parásitos. E incluso hay causas no infecciosas, como reacciones a fármacos administrados directamente en el LCR o enfermedades autoinmunes. Así que aséptica realmente describe un patrón del LCR, no una causa final. Hay que investigar más.
Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos clave. Ha sido una revisión intensa, pero muy, muy clarificadora. Si tuvieras que resumir en, no sé, 5 o 6 mensajes para llevarse a casa para la práctica diaria de un médico general, ¿cuáles serían? A ver, yo diría, primero, la meningitis bacteriana es una emergencia. Sospecha alta igual a actuación inmediata, no esperar. Segundo, iniciar antibióticos empíricos y corticoides si sospechas neumococo o HIV lo más rápido posible, sin esperar confirmación si la clínica es sugerente. Y la elección inicial, clave, según la edad. Tercero, recordar que la causa más probable varía mucho con la edad y que las vacunas han cambiado totalmente la epidemiología. Hay que saber qué gérmenes esperar en cada grupo. Cuarto, pensar siempre en la posibilidad de encefalitis herpética ante un deterioro neurológico agudo con signos focales, e iniciar aciclovir empírico sin dudar mientras se confirma. Es vital. Quinto, la estabilización hemodinómica es tan importante como el antibiótico. Manejar el shock, asegurar la perfusión cerebral, es prioritario desde el minuto 1. Y sexto, quizás, no olvidar nunca la notificación a salud pública es fundamental para la vigilancia y el control de contactos. Perfecto, mensajes muy claros. Y ya como reflexión final, mirando un poco más allá, ¿hacia dónde crees que puede ir la investigación en este campo? ¿Qué nos queda por mejorar? Pues mira, yo creo que un campo fascinante es ir más allá de simplemente matar a la bacteria. Sabemos que una parte importante del daño que se produce en el cerebro no es directamente por la bacteria, sino por la respuesta inflamatoria tan exagerada que monta nuestro propio cuerpo, y también por el fallo de la barrera hematoencefálica, que se vuelve demasiado permeable en las primeras horas críticas. Entonces, una vía de investigación muy importante es, ¿podríamos encontrar terapias que modulen esa inflamación de forma más específica y eficaz que los corticoides que usamos ahora? ¿O terapias que ayuden a proteger o reparar la barrera hematoencefálica justo en esa ventana inicial? El objetivo sería limitar ese daño secundario que causa la propia respuesta del cuerpo, para mejorar aún más el pronóstico neurológico a largo plazo, reducir las secuelas. Es un reto complejo, pero el potencial beneficio es enorme. Interesante, sin duda, sobre cómo podemos seguir avanzando. Muchísimas gracias por compartir toda esta información y tu experiencia de forma tan clara y útil. Y a quienes nos han estado escuchando, esperamos que esta inversión profunda en el mundo de la meningitis haya sido valiosa y aplicable a la práctica clínica diaria. Hasta la próxima.